Ángel Alpuche y su alumna Mayra, y en este caso hicieron la evaluación del zumo de E2, pero con una enzima involucrada en su funcionamiento, que es el gen del SC1, y vieron la resistencia de silenciando este gen en la planta resistente a través de un método que se llama PIX, que es un silenciamiento del gen por inducción viral. Entonces tenemos, en primer paso fue el silenciamiento del gen SC1 e inserción del gen de quelatasa de magnesio mediante VIX usando tomo del virus de tomate. Entonces, en este caso lo que se hace es modificar el vector. Utilizar este virus, insertar el vector, se le quitó el gen SCE1 y se le insertó el gen para quelatasa. Este gen inhibe la producción de clorofila y entonces el fenotipo que presenta la planta es este blanqueamiento o la hoja amarilla. A los 10 días después de la infección y a los 40 días posinfección vemos un blanqueamiento también asimétrico. Bueno, este protocolo solamente fue para ver que sí estaban siendo modificadas y que el gen sí estaba siendo silenciado. En este caso, ahora sí fue el silenciamiento del gen SC1 y también utilizar un vector vacío, es decir, que no tiene ningún gen, simplemente es el puro vector. Y entonces, después de infectar la planta resistente con Clavibacter, lo que vemos es el sitio de infección a los 15 días post-infección. Vemos cómo está un poquito afectada y esta infección es unilateral. Sin embargo, a los 20 días ya la infección ha sido diseminada a toda la planta. Lo que vamos a ver entonces es la morfología. O sea, ya vimos cómo es el patrón genético que está implicado, qué es lo que no está implicado, pero ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel de la planta, a nivel del tallo? Entonces hacemos microscopía electrónica de barrido. Y primero fijamos con glutaraldehído al 3%, en plantas se utilizan fijadores con más concentración, tetraóxido de osmio al 1%, deshidratación gradual hasta llegar al 100% 3 veces, se usa el secador a punto crítico, se monta sobre el pin en cinta de carbón doble cara y se recubre con oro. Lo llevamos al microscopio electrónico de barrido, que en este caso contamos con un Quanta 200 de FEI, y vemos cuál es la morfología por microscopía electrónica de barrido a nivel de parénquima en el tallo. Entonces vemos aquí la cepa resistente, bueno, la planta resistente, y vemos que no hay modificación en el tejido y tampoco la hay en la sensible, puesto que no tiene todavía la bacteria. Pero una vez que la infectamos con la bacteria, vemos a la resistente que no hay gran cantidad de bacterias, tampoco está muy dañado el tejido. Sin embargo, la sensible, vemos aquí las bacterias muy diseminadas, con mucha presencia de bacterias y también afectación del tejido. Por otro lado, cuando usamos el vector vacío, vemos una afectación y algo de bacterias y algo de tipo de secreciones ahí mismo. Entonces las plantas también tienen infección viral. En este caso es nicotiana. Y esta nicotiana, cuando se infecta con el virus EUMB-YP, presenta estas manchas amarillentas. Pero ¿qué pasa a nivel morfológico, estructural y ultraestructural en esta hoja? Se polimeriza. Bueno, para esto, como queremos ver el corte transversal de la hoja, lo que tenemos que hacer es orientar la hoja para que quede acostada y muy plana, para que al momento de meterlo al ultramicrotomo, pueda hacer los cortes exactamente transversales. Entonces, por eso tenemos que manipular la cápsula. Luego hacemos la pirámide de este bloque y lo metemos a ultramicrotomía para obtener los semifinos. Los semifinos, que se usan para microscopía óptica, son de alrededor de 300 nanómetros de grosor, mientras que el ultrafino va de 50 a 70 nanómetros. Eso también va a depender de la dureza, de la resina, del material. Y la forma en que nosotros evaluamos en qué grosor tiene nuestro corte es por el índice de refracción. El índice de refracción que buscamos es de un gris a oro pálido. Si están por encima del oro pálido, un oro más oscuro, violeta o
tipo arcoíris que tiene muchos colores, esos cortes no nos sirven. Del violeta para adelante ni siquiera va a ser traspasado por el haz. Y vemos aquí, estos pequeñitos son los cloroplastos. Ajá. Sin embargo, cuando vemos acá, este que sí está infectado con el virus, vean cómo la organización ya no es la correcta. Ya no vemos una epidermis organizada, ya los espacios intercelulares están muy agrandados. ¿Ven aquí los espacios intercelulares? En esta parte no se ven. Ajá. Mientras que aquí las áreas son extremadamente grandes. Vemos también hasta cierto punto lo que nos deja ver la microscopía óptica, como que los cloroplastos están un poco agrandados. E incluso toda la hoja, si ven, toda la hoja también se ve como ensanchada. Todo esto es una desorganización inducida por el virus. El virus como tal no lo logramos observar, únicamente las modificaciones que este causa. Entonces, cuando vemos, hagan de cuenta que yo hago un acercamiento de esta zona, en donde voy a ver la pared de una de estas células y voy a ver los cloroplastos, sus tilacoides, que esta zona más electrodensa, y los depósitos de almidón. Esto que tenemos arriba es el núcleo, el cual es muy grande en estas células también. Y cuando vemos la infectada con el virus, vean cómo está modificado el cloroplasto. Ya no tenemos visibles los tilacoides y el almidón se está almacenando de gran manera. Esto nos está diciendo indirectamente que la fotosíntesis está siendo afectada en esta planta. Bueno, en este caso tenemos una infección micótica. Utilicé Botrytis cinerea como agente, bueno, es el agente causal del moho gris y se caracteriza por ser muy polifago. Entonces lo que nosotros nos planteamos es utilizar nanopartículas incrustadas en nanotubos de titanio para hacer una actividad fototóxica de estas bacterias. Hicimos la utilización de materiales con un doctor que trabaja en el instituto también, en la división de materiales avanzados, el doctor Vicente Rodríguez. Y bueno, en su grupo hacen nanotubos de titanio y los funcionalizan con nanopartículas de plata. Los nanotubos de titanio que vemos aquí por microscopía electrónica de barrido a alta resolución tienen un diámetro aproximado de 11 nanómetros. Los nanotubos por sí solos, y todos estos sí causan cierta toxicidad, pero no llega a ser una inhibición. Y cuando utilizamos los nanotubos de titanio con 0.5% de plata en la oscuridad, también vemos cierta inactivación no total. Sin embargo, cuando utilizamos los nanotubos con las nanopartículas y luz, vemos que este puede alcanzar hasta cerca de los 20 minutos de inactivación total de las bacterias. Bien, esto nos indica entonces que esta es nuestra mejor posibilidad para causar fotoinactivación de estas bacterias. Si tenemos la pared, el plasmalema, una mitocondria, citoplasma, y vemos aquí cómo los nanotubos están adhiriendo a la pared en esta amplificación y están penetrando hacia dentro de la célula. Y después lo que vamos a observar es que hay una vacuolización. Vean aquí, se están formando vacuolas, y estas vacuolas también se forman al invaginarse el plasmalema y se van formando nuevas vacuolas. Luego estas vacuolas crecen en tamaño y ocurre una fusión de estas en el interior del citoplasma. Y una vez que todo está vacuolizado y fusionado, pues lo que va a pasar es que se va a destruir completamente el contenido del citoplasma. Si ven el área, todas están a la misma amplificación, y vean el área que ocupa esta, que está íntegra prácticamente, con respecto a esta, que está ensanchada. Y bueno, finalmente ocurre la muerte celular. Se sabe que esta muerte celular es causada por especies reactivas de oxígeno, que son causadas por la presencia de nanopartículas de plata, que son fotoactivadas y ocasionan todo este daño celular. Entonces ya la parte fue esa, la de ver cuáles son los cambios morfológicos que ocurren a los diferentes tiempos.
Entonces esta técnica, además de ser muy útil porque no necesita contrastantes en sí, o necesita muy poco, pues es una técnica semi-cualitativa. Por ejemplo, nosotros desde aquí podemos ver que aquí hay probablemente partículas de plata. Bueno, pues tenemos al átomo, ¿sí? Tenemos sus diferentes capas electrónicas, tenemos los electrones primarios, los secundarios, pero cuando un electrón llega y bota este electrón, por decirlo así, entonces esto va a quedar vacante. Entonces la siguiente capa, para estabilizar el átomo, va a migrar un electrón hacia la siguiente capa, y al migrar de esta capa a esta otra va a liberar energía, va a liberar cierta energía de kiloelectronvolts característica de la capa y del elemento. Y bueno, vamos a hacer los cortes semifinos que les había comentado, los de 300 nanómetros, teñidos con azul de toluidina, y hacemos una evaluación rápida de dónde podemos encontrar la vena menor expuesta, y que además de que esté expuesta no esté tangencial como vemos aquí. Tenemos toda esta parte transversal de la hoja, pero no toda la hoja tiene zonas importantes, zona que nos interese, porque además de todo, cuando vamos al microscopio electrónico, ustedes nada más pueden ver una región así. Entonces, si lo vemos y metemos todo tal cual, pues nos va a ser muy difícil encontrar las zonas. Bueno, hacemos los cortes ultrafinos. Ahora sí que ya decimos, este bloque es el correcto, es el que me da más áreas que necesito. Entonces ya hacemos los cortes finos y los ponemos sobre la rejilla. Si los vamos a ver directamente al microscopio electrónico, se hace el contraste. En este momento, cuando ya está sobre la rejilla, se hace el contraste con acetato de uranilo y citrato de plomo. Entonces, como lo que queremos ver es dónde está una proteína, pues entonces tenemos que tener anticuerpos que identifiquen esta proteína. Entonces lo que se hizo fue un polipéptido con estas 23 regiones, de tal forma que se hizo el polipéptido con muchos sitios antigénicos y se inoculó en conejos para obtener un anticuerpo policlonal. Y también se utilizó la secuencia proteica de la protón-pirofosfatasa tipo 1, y sabemos que la región carboxilo terminal de 16 aminoácidos es la región de unión al pirofosfato, que es donde tiene su actividad catalítica. Entonces, esta región es importante para nosotros y está altamente conservada en todas las plantas. Todavía un punto más por qué elegir esta región. Entonces lo que se hizo fue insertar esta región a hemocianina de lapa de californiana, la cual se sabe que tiene una reacción exacerbada en el sistema inmunológico. Entonces vamos a tener muy buena respuesta, mucha producción de anticuerpos. Y lo que esperamos es que el péptido que le insertamos pues también tenga reconocimiento. Y esto se hizo en ratón. Como vamos a hacer después una colocalización, pues por eso se eligen dos especies distintas. Vamos a hacer microscopía óptica y vamos a determinar si estos anticuerpos realmente están reconociendo la forma conformacional del sitio específico, del PIP1 y de la protón-pirofosfatasa. Entonces en rojo tenemos la antiprotón-pirofosfatasa, que se encuentra prácticamente en mucha área. En esta amplificación realmente no podemos especificar en dónde está directamente. Entonces la resolución es insuficiente. Tenemos que pasar a la microscopía electrónica de transmisión para dilucidar exactamente en dónde está. Bueno, como sabemos, no tenemos colores en la microscopía electrónica de transmisión, bueno, en electrónica en general. Entonces lo que se usan son nanopartículas de oro, que son electrodensas. Entonces procedemos a lavar y volvemos a bloquear. Colocamos el segundo anticuerpo, antiprotón-pirofosfatasa. Otra de las diferencias con respecto a las otras metodologías comunes es que en Western blot ocupamos diluciones 1 a 3000, 1 a 4000. Entonces lo que se hizo fue evaluar si también el conducto deferente estaba siendo desarrollado, y vimos por histología los conductos deferentes de un pene de macho, y este es de un pene de hiposex, realmente no pene, es el hiposex, y vemos que sí está la presencia de un vaso deferente. Sin embargo, cuando hicimos la microscopía electrónica de barriga, la que sigue, vimos, por ejemplo, este es el pene del macho, aquí se encuentra el gonóporo,
el vaso deferente del macho, lo vemos aquí. Sin embargo, en el Imposex pareciera aquí formarse el vaso deferente, pero no está totalmente desarrollado y no hay un gonóporo. Entonces la transformación no ha sido completa, pero la contaminación sí sigue elevándose y habrá que ver cuáles son los efectos. Y bueno, muchas gracias por su atención. Eso es todo lo que tengo.